Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Voy a dramatizar el cuento El gigante egoísta con mi hermanita Valerie y mi primo Jairo y mi papá. Cada tarde a la salida de la escuela, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosos como estrellas. Y había 2 árboles que durante la primavera se cubrían de flores. Y al llegar otoño se cargaban de ricos frutos. Los pájaros se ponían en las ramas de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar. Por escuchar sus trinos. Los niños eran muy felices en aquel jardín, pero un día, el gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo, el ogro de Cornish, se había quedado con él durante los últimos 7 años. Durante ese tiempo se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su conversación era limitada. Y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión y al llegar, lo primero que el gigante vio fue a los niños jugando en su jardín y les dijo, ¿qué hacen aquí? Con un voz ronco dijo, ¿qué hacen aquí? y los niños escaparon corriendo y el gigante dijo, este jardín es mío. Este jardín es mío. Todo el mundo debe entender, dijo el gigante. Todo el mundo debe entender. Y no dejaré que nadie se mete a jugar aquí. No dejaré que nadie se meta a jugar aquí. Y de inmediato el gigante construyó una pared muy alta. Y en la puerta puso un cartel que decía, entrada estrictamente prohibida. Era un gigante egoísta. Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar a la carretera, pero estaba lleno de polvo y de piedras, y no era un sitio para jugar. Y los niños decían, ¡Qué felices éramos aquí! así decían los niños. Cuando la primavera volvió, pobló de pájaros las flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía todavía en invierno. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una flor chiquita se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel que había puesto el gigante egoísta, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra. Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha. Y cubrió la tierra con un gran manto blanco. Y enseguida invitó a su
triste amigo el viento del norte, para que pasara con ellos el resto de la temporada. Y llegó el viento del norte, venía envuelto en pieles, y el gigante dijo: ¡qué lugar más agradable! ¡Qué lugar más agradable! Después se ponían a dar vueltas alrededor, se vestía de gris y su aliento era como de hielo. No entiendo, dijo el gigante, No entiendo. ¿por qué la primavera tarda tanto en llegar a mi ¿Por qué la jardín? primavera tarda tanto en llegar? Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados en todos los jardines, menos en el jardín del gigante egoísta. Una mañana el gigante estaba en la cama, cuando oyó una música muy hermosa que llegaba desde afuera. Un pájaro que estaba cantando frente a su ventana pero hacía pero tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín. Y el viento del norte dejó de rugir. ¡Qué bueno!, dijo el gigante ¡Qué egoísta. bueno! Parece que al final ha llegado la primavera. Parece que al final llegó la primavera. Y se asomó a la ventana y vio a través de una brecha del muro habían entrado los niños. Y habían trepado por todos los árboles. En cada árbol había un niño. Y los árboles estaban tan felices de tener nuevamente que se había cubierto de flores. Los pájaros revoloteaban alrededor de los niños y los pequeños reían. Era un espectáculo muy bello. Solo en un rincón todavía estaba el invierno. Era un rincón más apartado del jardín. En él se encontraba un niño muy pequeño. Era tan pequeño que no lograba subir a las ramas del árbol. Y el niño daba vueltas alrededor del árbol llorando. Y no había manera, y el pobre árbol seguía cubierto de nieve, y el viento del norte soplaba y rugía. Y el árbol intentaba sacudir las ramas para ver si el niño podía alcanzar. Súbeme, niño, decía el árbol. Pero el niño era demasiado pequeño. El gigante egoísta, que estaba viendo todo aquello, sintió un poco de tristeza por el niño. ¡Cuán egoísta he sido!, exclamó el gigante egoísta. Ahora sé por qué la primavera no quiere venir a mi jardín. Subiré a ese pobre niñito al jardín, al árbol, y después voy a derribar el muro. Hoy mi jardín será siempre un lugar de juegos para los niños. Estaba de veras arrepentido el gigante egoísta.
Estaba muy triste por lo que había hecho. Y así que bajó las escaleras y abrió la puerta de la casa y entró en el jardín, pero en cuanto lo vieron los niños, se asustaron al ver al gigante egoísta. Y salieron corriendo. Solo aquel niño pequeñito que estaba en el rincón más alejado no escapó porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio llegar al gigante egoísta. Entonces el gigante se acercó por detrás, lo tomó entre sus manos y lo subió al árbol. Y el árbol, cuando tuvo a ese niño pequeño entre sus ramas, floreció de repente y los pájaros vinieron a cantar en sus ramas. Y el niño abrazó el cuello del gigante y lo besó. Y los otros niños, cuando vieron que el gigante ya no era tan malo, volvieron corriendo al jardín y con ellos la primavera regresó. Desde ahora el jardín será para los niños, decía el gigante. Y tomando un mazo enorme, echó abajo el muro y el muro se vino abajo. Al mediodía, cuando la gente se dirigió al mercado, pudieron ver al gigante egoísta jugando con los niños. Era el jardín más hermoso que habían visto jamás. Gracias, Miss.